y los 40 días del Maestro Divino en su ministerio público. De la quinta revelación, documento 136, entonces estaremos informando acerca de las revelaciones que vienen por los portadores de la verdad, acerca de lo que aconteció con el Maestro Yeshua cuando comenzó su ministerio público en el apogeo del interés popular por la predicación de Juan y en la época en que el pueblo judío de Palestina esperaba ansiosamente la aparición de su Mesías. Entonces, en enseñanzas anteriores se ha estado compartiendo acerca de que el Mesías de que siempre han esperado los judíos, que siempre han estado pues anunciando, y ellos esperan pues un Mesías político, militar, quebrador de dientes, con un gran poder armamentístico, que venga y pues según el odio que ellos también mantienen sobre las demás naciones, que venga y destruya a esos pueblos que los oprimen. Y esto lo hemos visto desde mucho tiempo atrás, en los tiempos cuando el Maestro estuvo aquí, encarnado en esta tierra. Mirábamos también el desprecio que tenían los judíos por Roma y por los pueblos que ellos llamaban y aún siguen llamando gentiles. Ellos todavía cargan todo ese anhelo en el corazón de ellos de que aparezca un Mesías rompedor de dientes, y que venga con este poder, que venga de parte de Dios, según ellos, pues como ellos, el Dios de ellos es Yahweh, que después fue transliterado a Jehová. Entonces ellos esperan de parte de su Dios, del pasado, de la cólera, del desierto y la ira, esperan de parte de su Dios un Mesías que venga con las características que tenía pues que siempre ha tenido sus características en el tiempo anterior. Recordemos que con Josué, con los jueces, con todos los reyes de Israel y aún de Judá, pues vemos cómo estos reyes y ellos iban y atacaban a los pueblos enemigos, los despojaban, se quedaban con sus botines, los repartían con sus animales más gordos, etcétera. Y esto vemos también que pasó con Josué allá cuando fueron y quitaron las tierras de los cananeos. Esas tierras siempre le han pertenecido a ellos. Ellos eran los dueños de esas tierras. Los palestinos siempre han sido los dueños de esas tierras. Sino que cuando salió este pueblo pues de Egipto, ellos comenzaron a hacer esas conquistas y pues tenían en ese entonces, cuando estaba vigente el Dios de ellos, Yahweh, de los ejércitos, entonces tenían esa gran ventaja de que este Dios del pasado pues tenía a cargo estas naves, conocidos en aquel entonces como carros de fuego, y pues tenían este poder, este alcance, y a través de toda esta tecnología que era pues no humana, sino realmente extraterrestre, ellos pues tenían este gran alcance y este gran poder para poder así destruir a los enemigos. Vemos cómo en Jericó fueron derribados los muros, y así sucesivamente en cada ciudad donde llegaban había victoria, porque pues el Dios de ellos, Jehová, los respaldaba, y pues este Jehová tenía un gran poder sobre los otros dioses que existían para aquel entonces. Estamos hablando de otros dioses del pasado, como era Kemosh, como era Astarte, como era Milcón, Baal, y así entre otros. Entonces a cada nación se le había delegado un dios, y pues este Dios Jehová era uno de los poderosos, porque ellos se movían, ese equipo de Jehová, ellos se movían en naves, en carros de fuego. Lo vemos en los Salmos y lo vemos en varias partes del Antiguo Testamento, donde dice que los
carros de este Dios se contaban por veintena de millares. Entonces aquí vemos que pues este pueblo de judío siempre ha esperado así un Mesías de esta índole, de estos alcances, pues, que los levante a ellos, que los ponga como la única nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y que sean como ellos los de la gran hegemonía ante los demás pueblos o naciones. De hecho, en videos recientes, los judíos han dicho que ellos esperan que todos los pueblos gentiles, los pueblos paganos, que ellos dicen según ellos, que todos los demás que no somos judíos somos sus esclavos y estamos para servirles. Bueno, ese es el gran engaño que ellos tienen en sus mentes. Pero realmente el Mesías, el Mesías, o más bien el Maestro, no es el Mesías de esta nación. Eso quedó ya claro y ha quedado muy certificado en las palabras en Quinta Revelación del Maestro y lo que hemos estado aprendiendo por los portadores de la verdad, que realmente el Maestro divino no es el Mesías de una nación ni de esta tierra, porque Él es el soberano absoluto de todo su universo, el cual tiene aproximadamente 4 millones de planetas habitados. Entonces, Él no es el Mesías de una sola nación. Bueno, ellos tienen que ya quitarse esa idea de la mente de ellos. Más bien, Él sería el antimesías, el que ellos esperan. ¿De acuerdo? Estas enseñanzas son profundas, deben de ser bien entendidas, porque pues las cosas no son como se nos han enseñado en los libros que pues estos sistemas llaman sagrados, empezando por la Torá y los escritos de los judíos, y pues continuando con el libro que llaman sagrado los cristianos. Continuamos entonces después de esta breve explicación. Entonces sabemos que había un gran contraste entre Juan y Yeshua. Hablamos de Juan el Bautista, ¿no? Juan trabajaba con afán. Vamos a ver el contraste que había entre estos dos primos. Uno que anunciaba el reino venidero a base pues de ira y una situación donde Juan predicaba de una manera tajante, donde decía: arrepiéntanse, hijos de víbora, porque ya el hacha está puesta sobre los árboles. Y pues le decía a los de su mismo pueblo, hijos de serpiente, quien los enseñó a huir de la ira venidera. O sea, Juan era como un predicador así, al estilo Yahweh, al estilo Jehová. Pero esto es muy diferente a lo que realmente el Maestro vino a enseñar. Entonces, Juan trabajaba con afán y ahínco. O sea, como que él ya quería que este reino se manifestara, que el Mesías ya apareciera. Pues él, en cierta manera, él pensaba que su primo, o sea, el Maestro Yeshua, era el Mesías anunciado y que ya prácticamente él iba a empezar su ministerio, y él estaba anunciando, o sea, Juan estaba anunciando este reino de Dios, lo estaba anunciando con ese afán, porque él creía que ya eso ya iba a llegar, que ya estaba allí, que el Mesías ya iba a empezar sus labores, y él tenía que anunciar esto con ese afán. Entonces Juan trabajaba con ese afán y ahínco, mientras que el Maestro ponía manos a la obra en una forma apacible y llena de alegría. Todo lo contrario, Juan era colérico y como le dije ahorita, quería ya, mientras que el Maestro lo hacía con paciencia, apacible, con alegría. Y solo unas pocas veces en toda su vida se le vio apresurarse. Estamos hablando del Maestro, porque él siempre manejaba la paciencia, y eso es lo que tenemos que llenarnos los hijos de Dios, mucha paciencia, porque pues las cosas no son así de la noche a la mañana, todo tiene un proceso. Cuando arrancamos al despertar, que deberíamos preocuparnos por hacerlo cuanto antes, sería muy bueno, porque todo esto tiene un proceso y la verdad es lento.
Entonces, Yeshua era un consuelo para el mundo y en cierto modo un gran ejemplo. Por supuesto, Él es un gran ejemplo. Por eso me gusta seguirle, aprender de Él, de lo que envía por sus portadores de la verdad, preguntarle a Él antes que a los hombres confundidos de cada dogma, porque pues muchos hombres tienen buenas intenciones, yo no digo que no. Hay muchos predicadores, sí, que tienen buenas intenciones, pero es que las buenas intenciones no bastan cuando no hay conocimiento. Porque una persona puede predicar y hablar del amor, pero no habla del verdadero amor. Una persona puede predicar, tener prédicas con buenas intenciones, pero si no hay conocimiento, o sea, sigue el mismo círculo vicioso y ese no es el objetivo. El objetivo aquí es avanzar a la perfección, como se nos aconseja en Hebreos capítulo 6. Del 1 al 3, que vayamos a la perfección, no echando otra vez esos rudimentos de obras muertas. Entonces, el maestro era este gran ejemplo de consuelo, de paz, de liderazgo, de armonía, de amor. Juan, en cambio, no era ni un consuelo. Imaginemos, Juan, hablamos de Juan el Bautista, no era ni un consuelo ni un ejemplo. Hoy en día mucha gente se equivoca, sobre todo en el tema cristiano, donde dicen que si Juan viniera a predicar a las iglesias no lo dejarían predicar. Pues que ¿quién va a dejar predicar a Juan con esta forma tan dura y tan sarcástica y tan llena pues de cólera? O sea, si hubiera un Juan el Bautista en estos momentos predicando y yo tengo un grupo que lo estoy formando en el amor verdadero de Dios, pues me sería muy difícil, porque él llegaría con las ideas del Dios colérico Jehová, que realmente se dice incluso que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando dice allí que horrenda cosa que es caer en manos de este Dios, pues está refiriendo a Jehová, porque Jehová realmente muchas veces ni de su propio pueblo tenía compasión. Cuando quebrantaban algún mandamiento, que incluso él también los quebrantaba, mandaba a apedrear al que encontraban, digamos, recogiendo leña un sábado, o que de pronto estaba comiendo los alimentos que él decía que eran ilícitos, que eran, bueno, que prohibía, o haciendo cosas que él había prohibido, o que no celebraban el sábado. Bueno, tantas leyes, tantos takanots que se habían impuesto por parte de Jehová. Cuando su propio pueblo los quebrantaba, venía la muerte sobre ellos mismos. Entonces, esa es la forma de predicar de Juan el Bautista. Aunque Yeshua se refirió a Juan como el más grande de los profetas de la antigua orden, esto sí lo hizo el maestro, pero también dijo algo muy importante. O sea, lo hice en el sentido de que pues de que Juan hizo estas cosas así, y pues realmente vemos que los profetas, muchos profetas, y eso no lo podemos negar, muchos profetas han dicho cosas que tampoco se han cumplido y ni se cumplirán, porque ese no es el objetivo del verdadero Padre. Y aunque el maestro se refirió pues a Juan en estas palabras, también dijo que el más humilde, mire cuando él dice esta parte, que el más humilde de entre los que vieran la gran luz de la nueva senda, o sea, nueva senda, estamos hablando prácticamente, yo lo veo, es esta quinta revelación, porque este es el mensaje que se nos está impartiendo, que viene del Padre, y que es el verdadero mensaje que nos debe llegar a todos los hijos de Dios, hombres o mujeres. Todos deben a su tiempo recibir este mensaje, porque es que es lo mejor, es la luz, es la claridad, es las respuestas. Entonces, dijo el maestro que el más humilde de entre los que vieran la gran luz de la nueva senda y por lo tanto penetraran en el reino del cielo sería en verdad más grande que Juan. Aquí hay que comprender algo, prestemos atención. Mire, no se trata de anunciar un reino con ira, con cólera, con juicios, con condenación, que si uno hacen esto, que si hacen lo otro, o sea, juzgar. No debemos juzgar, así pensemos que tenemos la razón, porque el mismo maestro dijo que él no había venido a juzgar, y él tenía todo la facultad, todo el derecho para juzgar a alguien. Él lo tenía, porque es que él es un Dios.
santo, pero ni él dijo yo te juzgo, he venido a juzgarte, todo lo contrario. Él vino a levantarnos, a ayudarnos, no vino a criticarnos, a señalarnos y mucho menos a mandarnos a un infierno como han creado los dogmas para manipular y controlar a las masas. Entonces, mire algo bonito y el Señor lo dice, que solo los que tengan esa humildad serán los que penetren en el reino del cielo, del verdadero Padre, y vendrán a ser más grandes que Juan. Cuando Juan predicaba del reino venidero, toda la fuerza de su mensaje era: arrepentidos, huid de la ira venidera. Eso lo pueden leer en la Biblia. Cuando Yeshua comenzó a predicar, aunque mantuvo la exhortación al arrepentimiento, ese mensaje estaba siempre ligado al evangelio, a la buena nueva de la felicidad y la libertad que traería el nuevo reino. Entonces miramos estas grandes diferencias entre estos dos predicadores. Entonces, en punto pues número de inicio aquí para hablar de los temas de cuando el maestro inicia su ministerio. Entonces este sería en primer lugar la entrada. En una siguiente ocasión entonces hablaré de los conceptos del Mesías esperado. Es muy importante tener en cuenta estas enseñanzas porque nos enseñan, nos capacitan y sobre todo nos hablan con la claridad que es, ¿de acuerdo? Los adelantamientos, las aproximaciones a la verdad aquí son muy amplias, mayores, o sea, no las maneja cualquier libro que llame sagrado los dogmas. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre esto y mirar estos dos contrastes aquí entre el maestro y Juan el Bautista. Así que mucha paz, mucha armonía. Muy bien, mucha paz, mucha esperanza, mucha alegría.